Hola a todos y todas. Están escuchando Audioestación MT, el lugar donde los niños hacemos las preguntas y aprendemos cosas nuevas. Hoy estamos súper emocionados porque este episodio lo presenta el club de niños que está conformado por Ami, Elías, León Arienzo, León Nicolás, Max, Matías, Paloma, Teo y yo, Tatiana. Y tenemos una invitada muy especial, Manuela Solano, una artista mexicana increíble. Su exposición, Alien Queen, Paraíso Extraño, está en el Museo Tamayo hasta enero del 2026. Gracias, Manuela, por estar aquí con nosotros. Tenemos unas preguntas que queremos hacerte. Muchas gracias a ustedes. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Manuela, sé que perdiste la vista hace unos años, entonces mi pregunta es, ¿era muy difícil pintar sin vista al principio y es igual de difícil ahora? Al principio me parecía difícil porque más bien me daba miedo, creo. Lo difícil no era tanto pintar, sino empezar a pintar. Pero una vez que ya empecé a pintar, la verdad es que me sorprendió lo fácil que era, porque ya no me hacía tantas preguntas, ya nada más pintaba lo que yo quería, que antes, cuando sí podía ver, a lo mejor lo pensaba demasiado en lugar de ponerme a pintar. Y ahora, pues es difícil cuando hago pinturas muy grandes como las que están aquí en el museo, que tienen mucho detalle, pero de todos modos me gusta mucho. Bueno, yo al estar viendo tu obra, noté que en la obra de Marge, Frieza y Sheila, todas tienen la misma posición. ¿Eso por qué pasa? Pues eso de hecho, fue sin querer. O sea, primero hice, creo que la primera de esas tres fue Sheila, y después pasó mucho tiempo, como un año, hicimos a Marge, y después pasaron varios meses, hicimos a Frieza, y hasta el último, cuando hicimos a Frieza, me dijeron, mi equipo, de la gente con la que trabajo, me dijeron, oye, pero tiene las manos igual que Marge, y de hecho tiene las manos igual que Sheila, ¿por qué? Y pues la verdad es que no sé, no me di cuenta hasta que ya había salido, así se me ocurrieron, pero se me hace que ese gesto de las manos es muy como de presentar algo, como si te están entrevistando o si estás presentando algo, no sé, en la tele o algo así, como que pones las manos así, pero es un gesto que no es tampoco no es muy natural, en mi opinión. Es como un gesto como de estar en la tele o de estar posando, pero en la vida, en tu casa, en la vida diaria, a lo mejor no pones las manos así. Es más bien como para posar para las cámaras. Manuela, ¿cuál fue la cosa más impactante cuando perdiste la vista? ¿La más impactante? Sí. Creo que bueno, muchas cosas fueron muy... Pues solo cuéntame una. Sí. Una fue, lo que se me ocurre es, por ejemplo, darme cuenta de gente a la que de repente, ahora que ya no los podía ver, ya no les entendía cuando hablaban. Y yo no entendía por qué, porque pues siguen hablando igual y pues mi sentido del oído seguía siendo igual. Pero me di cuenta que era porque cuando puedes ver, si estás viendo la cara de la persona mientras te están hablando, al mismo tiempo que escuchas lo que dicen, tus ojos están viendo su boca y entonces puedes leer los labios mientras estás escuchando. Pero a la hora de que dejé de ver, de repente ya no tenía esa oportunidad y entonces hubo algunas personas, algunos de mis amigos, que de repente yo ya no les entendía muy bien cuando hablaban, y yo nunca antes, cuando podía ver, yo no me había dado cuenta que a lo mejor no hablaban muy claro, pero ya que no les podía ver los labios, me di cuenta que a lo mejor mi amigo no hablaba medio raro,
o como que no abría mucho la boca al hablar y entonces yo no le entendía muy bien. Eso fue por un lado. Y si me dejas decirte una segunda cosa que fue muy impactante, también me di cuenta, más o menos un año después de que me volví invidente, me di cuenta que también podía escuchar la sonrisa de la gente. La voz cuando hablas suena diferente si estás sonriendo y eso me gusta mucho escuchar cuando poder darme cuenta de que alguien está sonriendo, aunque no lo pueda ver. Manuela, ¿cuál es tu cuadro favorito de los que has pintado hasta ahora? Uy, esa es la pregunta más difícil, yo creo. Em, pues mira, si tuviera que escoger uno de los que están aquí ahorita en el museo, y me cuesta mucho trabajo escoger, pero yo creo que la reina alien me gusta mucho. Todos me gustan mucho, pero creo que esa es mi favorita. ¿Cómo sabes cuando terminas una obra de arte? Uy, pues a veces es muy fácil porque, por ejemplo, si estamos pintando si la pintura es la cara de una persona famosa, por ejemplo, pues la prueba es si se parece, ¿no? O sea, le pregunto a varias personas, ¿se parece a esta cantante o a este personaje de esta película? Y si varias personas lo pueden reconocer, entonces pues ya considero que está terminada. Pero hay veces que a lo mejor lo que me interesa pintar no es nada más esa cara, sino algún detalle de esa cara. Por ejemplo, no sé, alguna textura de la ropa o alguna textura del agua. Por ejemplo, si hay agua, el agua, me cuesta mucho trabajo pintar agua. Y a veces le pregunto a una persona y dice que sí está bien, pero otra persona dice que no parece agua. Y entonces es muy difícil saber, es muy difícil decidir para mí si ya está terminada o no. Porque pues como no la veo, tengo que confiar en las opiniones de la demás gente. Y si son opiniones distintas, pues me cuesta mucho trabajo tomar esa decisión. Entonces, a veces, no sé, la verdad es que yo puedo decir, bueno, ok, pues ya está terminada, pero en realidad no sé si está terminada o no. ¿Qué emoción sientes cuando pintas? Muchas veces me divierte, muchas veces muchas de mis ideas que pinto se me hacen chistosas, pero también muchas veces siento, no sé, a lo mejor admiración. Algunas de las pinturas de esta exposición son gente que yo admiro mucho. También a veces siento mucho cansancio. A veces, no sé, ha habido pinturas que son muy difíciles o que a lo mejor es un día que, no sé, a lo mejor yo no dormí muy bien o que estoy un poco triste y entonces en lugar de disfrutarlo, pues estoy cansada. Pero en general disfruto mucho pintar y mis, mi equipo de trabajo, la gente que trabaja conmigo, son muy buenas amigas mías, también me caen muy bien. Y entonces también disfruto, además de pintar, el convivir con ellas, me gusta mucho. Manuela,
Sé que vives, bueno, no sé si vives, pero pasas mucho tiempo en Alemania. Entonces, quería preguntarte esto. ¿Prefieres la comida alemana o la mexicana? No, para nada prefiero la comida alemana. Prefiero 1000 veces la comida mexicana. Digo, también la comida alemana, algunas cosas me gustan, pero en general, una de las cosas que más extraño de México es la comida. Y no solo la comida mexicana, sino la comida que puedes comer acá, que puede ser comida mexicana, comida japonesa, china, italiana, lo que sea. En general, en la Ciudad de México nos gusta mucho comer, creo, y entonces casi toda la comida que pruebes es comida que está rica. Y en cambio en Alemania como que no le ponen tanto sabor a la comida. No sé, le ponen a todo siento que le falta un poquito. Le falta a lo mejor un poquito de sal, o le falta un poquito de pimienta, o le falta un poquito de, no sé, cilantro o algo, como que le falta sabor muchas veces. Gracias. A ti. Oye, Manuela, ¿cuál era tu película favorita cuando eras una niña? Uy, es una lista muy larga. Mira, cuando era muy, muy niña, o sea, cuando tenía 3 años, me gustaba una película de Disney que se llama Mary Poppins. Pero cuando ya era un poquito más grande, como de 8 o 9 años, me gustaba mucho Alien 2, como la pintura de la reina Alien que hice aquí. Y también me gustaba mucho una película que se llama El Quinto Elemento, que también es de ciencia ficción. ¿Y por qué te gustaron? Pues la de Mary Poppins me gustaba porque me gustaban mucho las canciones. Es un musical, es una película de Disney, entonces hay muchas canciones en la película y me gustaban las canciones. Pero más adelante las de Alien y de El Quinto Elemento me gustaban porque me gustaban mucho los efectos especiales y las naves espaciales y los extraterrestres y los vestuarios así muy raros como del futuro. Y también me gustaba mucho en la del Quinto Elemento, la música de la película es muy padre también. ¿Y te siguen gustando? Sí, muchísimo. ¿Por qué dibujas tantos vampiros? Esa también es como un poco como la de las manos de Marge Simpson y de Frieza y de Sheila. También fue un poquito accidente. Igual empezamos haciendo las pinturas y se me ocurrió hacer una pintura de Nosferatu y luego se me ocurrió meses después hicimos una de Claudia, la vampira, y luego 1 año o 2 años después la de Akasha, que también es vampira. Y también mi equipo del estudio también me preguntaron, ¿y por qué tantos vampiros? Y la verdad no sé, me gusta, pues creo que hay muchas películas y personajes que me gustan que son vampiros y creo que, pues hay una cosa que me gusta mucho de los vampiros, que es que un vampiro, pues podría decirse que es un monstruo, o sea, por lo general es el malo del cuento, pero al mismo tiempo el vampiro es una persona y también tiene sentimientos, no es nada más, no es como un animal, sino es una criatura que está como atrapada también no se puede morir y a lo mejor eso es yo me imagino que el vampiro también está un poco triste o se siente solo. Y creo que eso me gusta, que no sea nada más que sea el malo y ya, que sea un monstruo como animal y ya, sino que
tiene también sentimientos, creo. Ok, muchas gracias. ¿A ti? Al quedarte ciega, ¿en cuánto tiempo te costó adaptarte al identificar los bordes, la textura de la pintura y así? ¿Me puedes repetir la pregunta, perdón? Al empezar a pintar ya ciega, ¿en cuánto tiempo te costó adaptarte a la textura de la pintura, los bordes de para identificar los bordes de la pintura y todo eso? Uy, la verdad no sé cuánto tiempo, pero fue un proceso pues largo de empezar a hacer experimentos. Primero pintaba sobre papel y entonces eso era un poco más fácil porque el papel pues es más pequeño, ¿no? Eran papeles como de este tamaño, que será como 70 centímetros por, perdón, como de 70 centímetros por 40 centímetros, algo así. Pero sí, a veces se me perdía un poco el borde. O sea, yo empezaba con los dedos a poner la pintura y de repente me daba cuenta que ya me había salido del papel. Eso me pasó varias veces al principio. Y luego ya cuando empecé a pintar sobre tela, ahí fue un poco más fácil porque la tela, como es muy gruesa, es más fácil de sentir el borde, ¿no? Creo que eso me costó un poco menos de trabajo. Pero sí, al principio fueron varios meses que todavía no le agarraba la onda. Muchas gracias. A ti. ¿Por qué te gusta pintar cultura popular? Pues muchas de estas cosas las pinté porque me gustan a mí, no tanto porque sean cultura popular o no, sino porque a mí me gustan, ¿no? Y creo que me gustan porque pues a mucha gente le gustan y por eso es cultura popular. Pero lo que me gusta mucho de la cultura popular es que así como a mí me gusta, te puede gustar a ti también y a nuestros papás y a mucha gente. Y entonces es como si fuera un lenguaje que mucha gente puede entender. Gracias. ¿Quiénes te ayudan a hacer tus bocetos? Mis compañeros del estudio me ayudan, que son, bueno, se llaman René, Elizabeth, Daniela y Mary Claire. Y por lo general yo les platico mis ideas y a veces incluso yo hago las poses. Si vamos a pintar a una persona, por ejemplo, yo me siento en la posición que quiero, pongo las manos como quiero, no sé. Y ellas copian me toman una foto y luego hacen un dibujo o algo así. También por eso es muy padre trabajar con gente con la que me llevo también, porque pues como nos tenemos que comunicar muy bien, entonces ayuda mucho que seamos tan buenas amigas. ¿Qué te inspiró en seguir pintando al perder la vista? Pues fue una combinación de dos cosas. Una fue que mis amigos me pedían que volviera a pintar. Yo al principio no quería, pero mis amigos me insistían que pintara. Y entonces cuando llegó un momento en el que yo casi hasta me enojé de pintar o sea, empecé a pintar un poquito como broma, como a ver, ¿quieren que pinte? Pues a ver, vamos a pintar, pero voy a hacer unas pinturas así como muy
muy simples y muy chistosas. Y la otra cosa fue que en cuanto empecé a pintar me di cuenta de lo mucho que me gusta pintar y de que no me imaginaba hacer otra cosa más que pintar. Y eso me dio mucho gusto, como que saber estar tan segura de qué es lo que me gusta hacer y ponerme a hacerlo. Eso me dio más inspiración todavía. Gracias. Muchas gracias a ti. ¿Por qué te gusta pintar? Me gusta pintar porque cuando podía ver, me gustaba mucho poder hacer algo con mis manos que a mí me gustara ver. Pero ahora que ya no puedo ver, me gusta pintar porque me ayuda, siento que me ayuda a comunicarme con ustedes de formas en las que a lo mejor no me puedo comunicar platicando o de otra forma. Es como, pues como decía hace ratito, es como si fuera un idioma extra. Gracias. Gracias a ti. Manuela, sé que también te gusta pintar cantantes. De todos los cantantes que has pintado, ¿cuál es tu favorito? Creo que mi favorita es una cantante que se llama Sinead O'Connor, que era muy famosa a final de los 80s y principios de los 90s. Y su música me gusta muchísimo y me gusta muchísimo su voz. Creo que ella tenía una voz muy particular, una voz inconfundible, que en cuanto la oyes sabes que es Sinead O'Connor. Y admiro muchísimo su talento para escribir canciones. A mí me gustaría... Yo soy pintora, pero la verdad es que si yo pudiera cambiar las cosas así como por arte de magia, me gustaría, en lugar de ser pintora, poder ser cantante y poder escribir canciones y poder cantar como ella. Y me impresiona mucho el talento que tenía ella, que desde muy, muy joven, como desde los 14, 15 años, escribía unas canciones impresionantes y cantaba muy, muy bien. Creo que ella es mi favorita. Es una que está aquí en la exposición, que tiene la cabeza rapada y está tocando una guitarra. Gracias. ¿A ti? Oye, Manuela, ¿ahorita estás trabajando en algo nuevo? Sí. Estoy trabajando, desde el año pasado, de hecho, estoy trabajando en una serie de pinturas que son más pequeñas y son pinturas sobre papel. Otra vez, tenía muchos años, bueno, tenía 10 años desde que perdí la vista que no me ponía a hacer pinturas así sobre papel. Y me gustó mucho regresar al papel y a volver a pintar un poco más libre, yo diría, como más rápido y como más por diversión. Porque estas pinturas, como las que están aquí en el museo, me gustan mucho, pero son pinturas tan grandes que es muchísimo trabajo y me tardo muchísimo en terminarlas. Y en cambio estas pinturas sobre papel que hago ahora me puedo divertir más porque es menos tiempo y me las tomo menos en serio, creo. O bueno, más bien, como son más pequeñas, tienen menos detalles y entonces puedo
sí, como tomarlo un poco más como diversión. En cambio, las pinturas sobre tela, pues sí, también tienen su lado divertido, pero es como mucha responsabilidad, siento. Pero sí, estoy haciendo una serie de pinturas sobre papel. ¿Y de qué se trata esta nueva serie? Se trata, pues salen muchas cosas diferentes, pero sobre todo se trata de mi vida diaria en Alemania, sobre todo, de cosas que me pasan, por ejemplo, cuando salgo de fiesta o o de personas que he conocido. También algunas de las pinturas tienen letras, son textos como de frases que escucho que la gente dice y que se me hacen chistosas. Sobre todo diría que se trata de mi vida diaria en Berlín. Qué interesante. Gracias. Y pues mi pregunta es, ¿tú eres la niña del cuadro de Faye? Esa niña, no, me gustaría haber sido esa niña, pero cuando yo era chiquita, cuando Faye sacó su disco y se puso muy de moda, sí me gustaba Faye, pero no me gustaba tanto como me gusta ahora. Por ejemplo, yo no tenía la playera de Faye, pero tenía una compañera en la escuela que se ponía la playera así amarrada como en la pintura. Y la niña de la pintura no diría que es exactamente esta compañera mía de la primaria, pero me inspiré en ella. La verdad es que Faye me gusta ahora más. Cuando era niña sí me gustaba, pero ahora es cuando soy fan. ¿Y por qué la dibujaste como en una sala de juegos? Justamente porque quería que se entendiera que esto era un momento de la infancia de alguien y que esto es un momento de diversión, de jugar. Qué interesante. Muchas gracias. Manuela, ¿por qué te gusta pintar cuadros o sea, que a las personas le den risa? No sé, nunca lo había pensado, pero la verdad es que, no sé, muchos de mis cuadros a lo mejor dan risa, a lo mejor hay gente a la que no le dan risa, a lo mejor hay formas de verlos mucho más serias y así, pero la verdad es que a mí me encanta hacerme la chistosa. Siempre estoy, o sea, con mis amigos y así siempre estoy, no sé, haciendo bromas o, no sé, digo que tengo sentido del humor. Y pues ahora veo que eso sale también en mis pinturas. Gracias. ¿Cuál ha sido tu figura más difícil de hacer hasta ahora? Uy. Pues la reina alien fue muy difícil de hacer porque es una criatura bien rara, tiene muchas formas muy raras y muchos detalles y el cuerpo está dividido como en muchas partes, como un insecto, ¿haz de cuenta? Eso fue muy difícil. Pero también hace unos meses pinté. Es una pintura que no está aquí en el museo, pero es un retrato de una maestra mía de cuando yo estudiaba en la universidad. Y esta maestra
Yo la admiro muchísimo, era una mujer muy inteligente, pero también nos daba un poquito de miedo porque era como muy estricta y muy seria. Y era muy difícil su clase, era muy difícil entenderle a su clase. Y entonces, a la hora de retratarla, yo no sé, me sentí muy nerviosa pensando, ¿qué tal que no le gusta? ¿Qué tal que no le gusta mi pintura? ¿O qué tal que sale mal? No sé, como que me puse muy nerviosa. He pintado a mucha gente a la que admiro, pero no sé, en el caso de ella, no sé por qué, pero fue como la que más me he puesto nerviosa, pensando si le va a gustar o no le va a gustar. Muchas gracias. A ti. Tengo una pregunta, pero la voy a cambiar. ¿Te gusta la música clásica? O sea, no música así como de que moderna, del jazz, sino Beethoven, Mozart, Bach y así. Híjole, la verdad es que no, o sea, bueno, sí me gusta cuando la oigo, o sea, sí, pero la verdad es que nunca escucho música, no conozco casi de música clásica. Y mi amigo René se desespera un poquito porque a él sí le gusta la música clásica y él sí conoce mucho, o sea, no sé, le gusta ir a conciertos de música clásica, por ejemplo, en Berlín. Y yo a veces, o sea, bueno, sí me gusta ir y escucharlo, pero luego él me pregunta cosas y ¿sí te acuerdas de cuando fuimos al concierto de tal compositor? Y yo no me acuerdo cuál era, si era el que fuimos en enero o el concierto que fuimos el año pasado, la verdad, o sea, lo disfruto en el momento, pero luego ya no me acuerdo. Y pues sí, o sea, la verdad es que sí me gusta, pero no tengo como mucha... como que no se me queda muy grabada en el cerebro. Gracias. ¿Te han tratado como diferente después de perder la vista, como amigos que tenías como en la escuela, como en primaria, y los ves otra vez, no te han tratado de la misma forma? Sí, tristemente sí, a veces. A veces para mal, a veces también para bien. Ha habido gente con la que me he conectado más a raíz de perder la vista, pero sí, desgraciadamente hay gente que a lo mejor me tratan un poco como si yo no pudiera hacer, o como si fuera un poco menos inteligente a veces, o como que me cuidan demasiado. Por ejemplo, a la hora de sentarme en una silla, sentarte en una silla es algo que pues no pensamos mucho, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros nos podemos sentar en la silla, es muy fácil. Pero me encuentro con que me reúno con algún amigo que no he visto en muchos años y, o sea, él sabe que yo sé sentarme en una silla, ¿no? Pues, o sea, me conoce desde muchísimos años. Pero llegamos a un restaurante, por ejemplo, y me dice, aquí está la silla. Y yo toco la silla, pues ok, ya sé dónde está la silla. Yo, sí, gracias. Sí, aquí está la silla. Yo, sí, gracias, ahora voy. Y me estoy quitando mi bolsa, me estoy quitando mis lentes, estoy doblando mi bastón. Y, o sea, yo sé lo que estoy haciendo, pero pues son varios pasos, ¿no? Primero me quito la bolsa y a lo mejor la cuelgo en la silla o cuelgo la chamarra y luego pongo el bastón abajo de la silla. Siempre pongo el bastón abajo de la silla o lo agarro aquí del respaldo de la silla, pero lo pongo yo en un lugar para yo saber dónde está.
en lugar de dárselo a alguien más, ¿no? Pero la gente, mi amigo, a pesar de que sabe que yo sé lo que estoy haciendo, yo sé cómo sentarme en la silla, está ahí moviendo la silla. ¿Cómo te ayudo? ¿Te empujo la silla? ¿Te jalo la silla? A ver, ¿te sostengo algo? Y yo, no, tranquilo, o sea, tú dame tiempo, yo solita me acomodo. Sí. Cosas así. Gracias. Muchas gracias por participar en esta entrevista con nosotros. Es increíble conversar con un artista que tiene una historia tan interesante y única como la tuya. Nos encantó tu estilo visual porque es excepcional, divertido y muy expresivo. Se siente tu personalidad y lo que te importa en tu arte. El simbolismo que usas en tu trabajo también es muy fascinante. Queremos que sepas que tu trabajo está conectando a muchas personas contigo y con tu estilo. Esperamos que tú hayas disfrutado la entrevista y te deseamos una gran exposición. Y a los que nos escuchan, gracias por su interés y apoyo. Y visiten la exposición de Manuela en el Museo Tamayo hasta el 4 de enero. Muchísimas gracias a ustedes. Creo que esta es mi entrevista favorita de toda mi vida. Muchas gracias. Gracias por venir, te queremos mucho. Muchas gracias, muchísimas gracias. Yo también a ustedes.